Llega el viernes y en la pantalla de COP TV, a partir de las 21, como siempre, comenzamos un nuevo enfoque comarcal. En este caso me encuentro en el Aeroclub El Bolsón, una entidad que hace más de 70 años viene forjando la historia, la inserción social, deportiva, también de comunicación y sanitaria, la importancia de ser una de las asociaciones civiles más antiguas de nuestra comarca y que lleva adelante un importante trabajo. Vamos a comenzar este programa con las palabras de dos socios vitalicios, de Matías y de Javier, que esto nos contaban. Cuando yo me radiqué acá en la zona, me acerqué al Aeroclub y empecé a frecuentarlo, después empecé a hacer el curso de piloto, a volar. Acá se han formado muchos pilotos y bueno, y desde esa época estoy vinculado. Vos, Matías, ¿hace cuánto que te vinculás con el Aeroclub y bueno, cómo comenzaste aquí? Bueno, igual que Javier, la pasión del vuelo, y yo venía de otro aeroclub de campo, o sea, lo primero que hice al radicarme acá fue venir al aeroclub local, donde pude ver lo que hacían, la actividad del club, y bueno, empaparme, conociendo la zona. Bien, ¿ya sabían volar los dos o hicieron aquí la formación? No, en mi caso yo no sabía volar aviones, había volado en ala delta, sí, que se usaba en aquella época, y en globo aerostático también, y en parasail, que son como unos paracaídas remolcados, pero en avión nunca. Y bueno, acá empecé a volar con un aerovuelo que había, un avioncito biplaza muy lindo de fabricación nacional, parecido a un Piper, digamos, para que fuera en general. Bien, vos, Matías, ya tenías algo de experiencia. Yo venía de volar en dos tipos de aviones diferentes, en un avión similar al que había acá, que se llama PA-12, es un Piper, igual al aeroboero que teníamos acá en un momento en el Aeroclub, y otro diferente, distinto. Bien, hablando del Aeroclub, desde el 53 que está en funcionamiento, donde en ese año nació, bueno, ¿cuál fue el rol, tal vez que conocieron ustedes, el rol social, también deportivo, de comunicación, sanitario? Bueno, cuéntenos qué Aeroclub conocieron y fueron también frecuentando. Bueno, los roles eran múltiples, o sea, eran atentos a las necesidades, desde observación respecto del tema de incendios forestales en el verano, porque en esa época no había tantos sistemas de detección, traslados para gente, el tema de los incendios también está fuertemente vinculado a esto, traslado de gente, el sanitario, que después cuando se compró el Archer existía la posibilidad de llegar, digamos, con bastante velocidad, digamos, hasta Bariloche, y bueno, múltiples circunstancias. Bien. Aportes sociales de distinto tipo. ¿Vos, bueno, Matías? Como dice Javier, yo cuando llegué vi lo que se hacía en ese club. O sea, para empezar, el club era el orgullo del pueblo, era un patrimonio valorado por la población. Se hacían vuelos sanitarios, había un avión adaptado para eso, están las camillas todavía de recuerdo, o sea que había una actividad que la provincia requería del servicio del Aeroclub en traslados de políticos, funcionarios, de reconocimientos de zona, servicio de detección temprana de incendios forestales, para lo que teníamos asignado una dotación de combustible para volar 50 horas por lo menos anuales, y bueno, era un orgullo de la zona con los dos aviones que tenía. Y después vimos que se intensificó mucho porque hubo un incendio muy grande, fue en el 84, que acá bajó hasta un Hércules, todavía estaba la pista de tierra,
quedaron los zanjones del aterrizaje ese, vinieron brigadistas de todos lados. O sea, el Aeroclub era la sede de todas esas operaciones, inclusive prestábamos las instalaciones, el club prestaba las instalaciones a las brigadistas, a los equipos que venían de afuera contratados, o sea, estaba abierto a brindar todo lo que estuviera a su alcance. Todo eso fue cambiando por la tecnología, por diferentes, tal vez, metodologías en resolver esas problemáticas, pero bueno, siguieron formando parte de lo que es un aeroclub ahora, tal vez, sigue aportando en la formación, también en la comunicación. Bueno, ¿cómo es el aeroclub hoy en día, al que conocieron, que nos estaban comentando? Bueno, diferente, pero no por eso, digamos, es para considerar en menor valor. Es otro tipo de relación con la comunidad, tal vez porque la comunidad tiene otros recursos ahora que antes no los tenía. Como vos decías, porque servía de apoyo. También sirvió y todavía sirve a propósitos turísticos, es decir, porque hay mucha gente que por cuestiones recreativas toma vuelos para ver, para observar la zona, sacar fotos, etcétera. Otra gente lo hace simplemente para tener la experiencia de hacer un vuelo alguna vez o lo que fuere. Y digamos que van cambiando, pero no por eso es que es malo o menor o lo que fuere, si bien dicen que todo tiempo pasado fue mejor. En realidad es diferente, pero siempre la función del Aeroclub fue estar al servicio de lo que hiciera falta, es decir, apoyando a los aviones que combatían los incendios. Aquí venían los Canadair, que era un avión muy grandote, que hubo en una época, después otro tipo de máquinas, etcétera, y siempre se prestó apoyo. El Catalina también, yo he volado en el Catalina y bajamos en el lago Escondido. Bueno, era una cosa, lo que era pertinente en ese momento, lo que hacía falta, nosotros siempre estuvimos a disposición, me refiero a nosotros, el Aeroclub, y a lo que se planteara. Bien, Matías, entonces, ¿por qué es importante para vos, a 72 años que tiene de historia este Aeroclub, que siga funcionando y brindando también ese servicio que contaba recién Javier? Bueno, lo importante es también, como dice Javier, son otros tiempos. Antes la aviación tenía fomento, estaba visibilizado como una necesidad. Tampoco estaba la ruta tardabas a veces 4 o 5 horas en venir, porque yo cuando vine en el 77 es lo que se tardaba, esquivando piedras. Así que, tener una conectividad en esa época que ni siquiera estaba el asfalto era grandioso, digamos. Y lo que es bueno es rescatar, digamos, la parte histórica del club, porque tiene un protagonismo importante que ahora, a partir de Malvinas, la aviación argentina tiene muchas trabas, digamos. El fomento que existía a través del Estado no existe más, y actualmente también políticamente no tenemos el reconocimiento que deberíamos, que el club se merece de alguna forma después de 72 años de protagonismo. El Aeroclub El Bolsón se organiza institucionalmente con una comisión directiva que responden a los socios. Gino Rocco es el actual presidente de la comisión y nos cuenta sobre esta organización y cómo es su dinámica. Tengo la honra de ser el presidente de la comisión directiva de este Aeroclub, que tiene mucha historia. Es un club social, es una asociación civil sin fines de lucro, con el objeto, digamos, o lo que nos nuclea a los socios es un poco el interés por la aeronáutica. Se tiene una organización de una comisión directiva con su presidente, secretario, tesorero, vocales, que se eligen por medio de las asambleas que se generan. Y después en el día a día de la organización se va haciendo mucho trabajo
para mantener, digamos, el aeroclub en funcionamiento, con personas de la comisión y también con socios que colaboran con la institución para las tareas y los labores diarios o los proyectos que se van buscando llevar adelante. ¿Cuántos socios tiene hoy en día el aeroclub? Actualmente estamos cerca de los 50 socios, algunos socios más históricos, otros más colaborativos, pero más o menos rondamos en ese número. Bien, hay una pregunta que tiene que ver también con la comprensión del aeroclub y del espacio, que tiene que ver con la diferencia entre lo que es el aeroclub y el aeródromo. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, un poco la diferencia está arraigada en una cuestión terrenal más que nada. Cuando hablamos de lo que es una operación aérea, se entiende que el aeródromo es un espacio delimitado donde se hace operación o movimiento de aeronaves. Entonces podemos comprender que a los efectos operativos el aeródromo es todo el predio donde se desarrolla algún movimiento de aeronaves, digamos, ¿sí? Después, si vamos un poco más a lo terrenal, digamos, a lo que vendría a ser la jurisprudencia o un poco lo que vendrían a ser los sectores, digamos, esto data desde hace muchos años, que el aeroclub cuando se forma justamente por una asamblea donde varios socios con el interés de la aeronáutica, hacer fomento, formación y demás en la localidad del Bolsón, se les asigna un predio de determinadas dimensiones justamente para instalar la persona jurídica Aeroclub del Bolsón. A raíz de eso se empieza a generar el fomento, digamos, de la aviación en la zona, ¿sí? Respectando y tratando de cubrir las necesidades que tenían en esos momentos acá en la comarca, hasta que con el pasar de los años se va agrandando las dimensiones de la pista y se termina haciendo un asfaltado de la pista por parte de la Fuerza Aérea. Cuando en su momento, hoy en día es la Autoridad Nacional de Aviación Civil, pero en su momento era Fuerza Aérea, empieza a generar mejoras, por así decirlo, en el aeródromo. ¿Por qué? Porque estamos muy cerca de lo que es la frontera. En un momento en la Patagonia, estamos pensando hace 70, 60 años, había cuestiones limítrofes, entonces empieza la Fuerza Aérea a hacer mejoramiento de los espacios aeronáuticos que ya habían fundado los clubes. En ese momento pasa a haber un poco una gestión de aeródromo público y empieza a tomar esa forma. Entonces el predio del aeroclub queda lindero con lo que vendría a ser el predio del aeródromo. Bien, y después en el desarrollo de las actividades y el mejoramiento de pista y demás, se empieza a trabajar ya hablando en un término de aeródromo público provincial, que son los que están encargados del mantenimiento de la pista, de la seguridad operacional dentro del predio, junto con la Autoridad Nacional de Aviación Civil, que es un poco una evolución o un ente que aparece a partir de la Fuerza Aérea, que es lo que hacía todo el fomento y el desarrollo de la aeronáutica a nivel nacional, digamos. Me contaban por fuera de micrófono, mientras recorríamos un poco las instalaciones, que el predio del aeroclub era gigante, grandísimo, y que fueron como cediendo algunos espacios a clubes. Bueno, también está la escuela 140, hoy en día la comisaría de la mujer. Todo eso formaba parte del aeroclub, ¿no? Sí, en su momento imagínate que esto data de la conformación del aeroclub en 1953. Muchas de las cosas que están hoy en día, digamos, en el pueblo como se conoce no existían. Sin ir más lejos, no había asfalto, no hay un montón de instituciones que hoy hay. Y con el crecimiento del pueblo, que es una necesidad social, se han ido otorgando ciertos permisos o concesiones a raíz de las necesidades. Como al aeroclub le han asignado el espacio para hacer defensa del espacio aeronáutico, digamos, de un determinado predio, respecto a necesidades, como en su momento fue la instalación de una escuela, eso fue hace muchísimos años, se ha dado parte para que se instale la escuela y el jardín que tenemos en Sarmiento y Porredón. Después también se han escuchado necesidades, por ejemplo, de clubes que no tenían espacios para poder generar sus cimientos, para hacer una formación de sus instituciones, que obviamente con acuerdos de contraprestaciones se ha podido que tengan ese lugar para comenzar a hacer su desarrollo dentro del predio del club con una concesión. De igual manera con las instalaciones, por ejemplo, de la Comisaría de la Mujer, que es un organismo súper importante y necesario hoy en día en la sociedad, y el Aeroclub teniendo la posibilidad de dar una ayuda para conformar ese espacio,
de forma rápida para que su puesta en marcha en su momento, también por medio de un acuerdo, genera estos vínculos, digamos. Siempre es un poco esa la idea del Aeroclub, tratar de escuchar las necesidades sociales. Más allá de que por ahí como club social tenemos intereses aeronáuticos en lo que es la formación, para empezar, como principal objetivo de pilotos y capacitación. También los intereses siempre son estar escuchando a la comunidad abiertos para ver de qué manera se puede contribuir en cada situación que se necesite. Forman parte de la Federación de Aeroclubes Patagónicos o Federación de Aeroclubes del Sur. Hablando de organización, hay una red de aeroclubes, también el tema de las capacitaciones con Trelew, están en contacto permanentemente, ¿no? Sí, así es. Eso es algo, la verdad, que muy lindo y valorable a lo largo de los años, porque la aeronáutica en la Argentina comienza por una institución que es la formación de un aeroclub. Hace muchísimos años, más allá de la Fuerza Aérea y demás, una asociación que dijo vamos a empezar a volar, listo. Primero aeroclub histórico argentino y después a lo largo del país, la gente que empezó a desarrollar el gusto por la aviación, empezaba a conformar asociaciones y esas asociaciones siempre estuvieron muy vinculadas entre todas. Entonces encontrás que en cada provincia o en la mayoría de las comunidades o localidades tenés alguna pista de aterrizaje con algún aeroclub. De ahí se arma una red de contactos, una red de apoyo en ese sentido también, que con el pasar de los tiempos crece y de alguna forma hay que regularlas. De ahí nacen un poco las federaciones de los aeroclubes. Hay una federación argentina de aeroclubes y con el pasar de los años se han ido dando cuenta las instituciones que las necesidades de, por ejemplo, del norte del país y del sur del país son muy distintas para los aeroclubes, por las mismas cuestiones que las provincias sufren, digamos. Entonces se decide hacer una federación de aeroclubes patagónicos para tener una respuesta mucho más adecuada, digamos, a las necesidades de las instituciones en la parte sur del país. Y sí, trabajar mancomunadamente en, por ejemplo, no sé, provisión de combustible, ciertas reglamentaciones puntuales. De ahí también sale mucha camaradería, ¿sí? Porque al estar en contacto se hacen encuentros, se viaja, se sabe cuándo es el aniversario de un club, se ve los progresos y los seguimientos que van teniendo, la evolución o las cosas que padecen también. Entonces ir ayudándose siempre de cierta manera. Y también en parte de eso quiero destacar que en general hay mucha respuesta de los aeroclubes a nivel del país cuando en algún sector se sufre algún tipo de catástrofe, alguna cuestión humanitaria también. Los aeroclubes nosotros acá, y agradezco, hemos recibido ciertas donaciones por vía del club que se organizan, por así decirlo, en una provincia o en alguna localidad. Aeroclub Bolsón, tenemos donaciones, las llevamos, chao, se vienen con el avión lleno de cosas, bajan y bueno, es como un punto de red, como vos lo dijiste, entre vinculante, digamos. Uno de los aspectos más importantes de este aeroclub tiene que ver con la capacitación. Hablamos con Orlando Centervi, él es el coordinador del curso de piloto privado de avión, donde nos cuenta no solamente sobre esta capacitación de piloto privado, sino también de otras tantas que se coordinan aquí en el Aeroclub de El Bolsón y que tienen que ver también con la formación en el Aeroclub de Trelew. Son capacitaciones online y podemos participar. Me tocó a mí también, luego de la nota con Orlando, participar, intentar manejar el simulador de vuelo. Primero lo escuchamos a Orlando, donde nos cuenta en detalle las capacitaciones, y luego Gino, el presidente del Aeroclub, nos cuenta cómo funciona el simulador de vuelo, que tiene que ver también con este área de las capacitaciones. Bueno, mira, en principio te voy a comentar que nosotros para hacer el curso que tenemos hoy en día hicimos un convenio con el Aeroclub de Trelew, donde mancomunadamente estamos brindando el curso de pilotos privados de avión, el curso de despachante de aeronaves, el curso de señalero de aeronaves y el curso de operador de rampa. Si yo nunca me subí a un avión, nunca manejé, piloté uno, ¿puedo con este curso empezar de cero? Sí, es lo básico para empezar, o sea, es el primer paso para poder llegar a ser piloto comercial. O sea, no tiene límite de edad,
o sea, el límite obviamente es de 17 años para adelante. Siempre y cuando el psicofísico te dé todo bien, no vas a tener ningún problema en volar. El curso de piloto privado consta de 2 ciclos, un ciclo teórico y otro práctico. En el ciclo teórico se dicta durante 4 meses y ahí, bueno, ves diferentes materias que tienen que ver con la aeronavegabilidad, que tiene que ver con la meteorología, que tiene que ver con los motores de los aviones, la aerodinámica y un montón de cosas que hacen al saber de lo teórico y del vuelo, ¿no? Y son más o menos 320 horas el total de los cursos, que se da en 4 meses. Una vez que se rindieron los exámenes se toman acá en el lugar y la carrera es totalmente virtualizada. Se hace totalmente online y está en horarios que están acordes para la gente, obviamente, que trabaja, o sea, después de las 18 horas. Si vos querés inscribirte, no hay ningún tipo de problema, lo único que tenés que hacer es entrar al sitio web del Aeroclub, que es www.aeroclubelbolsón.ar. Te vas a la sección de cursos y ahí te puedes inscribir, pagando la matrícula ya quedarías inscripto para la cursada. Bien, hablabas de la parte teórica, hay una parte práctica que tiene que ver con subirse al avión. Bueno, sí. Contanos eso, que me imagino que la persona que está interesada dice, bueno, ¿en qué momento me subo al avión? Sí, bueno, una vez que ya rendiste la parte teórica, ya viene la práctica. La práctica consta de 40 horas, en donde las 40 horas las puedes hacer en un transcurso de 2 años, o sea que no estás obligado a hacer una hora exclusiva, o sea, vos podés hacer 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, y ahí vos vas tomando la experiencia del vuelo, cómo ponerte en la cabecera de la pista, hacer toque y despegue, que son los pasos primarios para aprender a volar, ¿no? Y bueno, generalmente también hacen los alumnos alguna hora de bautismo para ver si realmente, pero el que viene a hacer el curso de piloto ya está, ya viene con ese ímpetu, ¿viste? Viene con esas ganas. Sí, viene con esas ganas. Los otros que nombraste, tienen tal vez, igual que el de piloto, Sí. bueno, una salida laboral. Tenemos aeropuertos Sí. en la zona, en la región, Sí. señalero, Despachante y de aeronave. despachante. Sí, bueno, son todos interesantes porque el despachante de aeronave tenés salida laboral rápida, como los otros 2 que quedan, que es el de señalero y el de operador de rampa. El de despachante tiene una durabilidad de 9 meses, más o menos son 1000 horas de horas cátedra la cursada, también se hace online. Y los otros cursos son más cortitos, que es el de señalero y el de operador de rampa, que son de 4 meses. Todos son online y con mucha salida laboral. Justamente me estaba comentando el coordinador de profesores del curso, de todos estos cursos, que se llama Fabio Orellano. Es el que organiza a todos los profesores y hace toda la didáctica y todo lo demás. Me comentaba que entre Leu, justamente, creo que era Flybondi, una de estas aerolíneas comerciales importantes, empezó a operar entre Leu, y lo que tomaron como a 12 alumnos del Aeroclub de ahí de Trelew. O sea que la perspectiva laboral es verdadera, y bueno, eso hace que haya otro empuje, ¿no? Que haya otras opciones, no solamente lo tradicional que uno espera. Que dice, ¿hay otra salida laboral? Sí, hay otras salidas laborales. Bien, y aquí pueden en el Aeroclub consultar, o si no en la página, como decías. Sí, pueden consultar acá en el Aeroclub. Nosotros estamos generalmente de 10 a 12:30 y de 16 a 19 horas, ahora en invierno. En verano se extiende un poquito más. Bueno, la cabina representa lo que vendría a ser una aeronave. Lo que se denomina un simulador es un entrenador terrestre virtual, donde lo que más se busca hacer es
hacer entrenamiento y capacitación en los distintos posibles escenarios que te plantea lo que vendría a ser el vuelo. Generalmente se entrena mucho lo que son los procedimientos para vuelos dentro de espacio aéreo controlado y procedimientos instrumentales o nocturnos, ¿sí? Si bien por ahí, llevándolo un poco más sencillo, no se busca volar tanto por ahí por referencias visuales, por lo que se ve en la pantalla, sino que se le presta muchísima más atención a todo lo que vendría a ser la parte del instrumental de la cabina, en donde nosotros podemos generar una entrada o una salida a un aeropuerto, incluso una navegación, simplemente guiándonos por la lectura de los instrumentos y analizando lo que marcan nos da el comportamiento primariamente de la aeronave y después de la ruta que nosotros estamos tratando de seguir. Digamos que haciendo una correcta interpretación podemos determinar si la aeronave está ascendiendo, está descendiendo, está haciendo un viraje, está haciendo un vuelo recto y nivelado, y con otra determinada parte del instrumental nos posicionamos geográficamente sin necesidad de tener referencias visuales. ¿Lo utilizan para los diferentes cursos de capacitación? Sí, cada licencia o cada habilitación dentro de la aeronáutica tiene cierta parte de entrenamiento en vuelo y un apoyo de entrenamiento reconocido en entrenador terrestre también. ¿Por qué? Porque se entiende que es mucho más fácil y más seguro practicar, digamos, en estas condiciones y no en condiciones reales, sin tanta exposición a riesgos, digamos. Llevándolo a gran escala, digamos, en las primeras licencias vos lo que practicás, digamos, es cómo controlar el avión según los instrumentos. Por ejemplo, hago un despegue y tengo que mantener tal velocidad en un relojito y poner tantos metros por segundo de ascenso en otro relojito, y ahí vas viendo cómo el avión, vos vas buscando la referencia en los instrumentos y vas realizando la trayectoria que vos querés, digamos. Importantísimo entonces como para también entrar en los códigos, en el lenguaje de la aeronáutica, ¿no? Sí, 100%. La verdad que es una herramienta muy útil en lo que es la formación y la capacitación a todos los niveles, digamos, de las licencias. Se usa desde los inicios hasta las líneas aéreas, que hoy en día tienen prácticas de situaciones anormales, emergencias, procedimientos para mantener vigente a sus pilotos, que son situaciones en las que un piloto ojalá nunca esté, pero te puede pasar, entonces practicás cómo resolverla y manejarte acá. Hoy en día otra cosa que se practica y se entrena mucho es la eficiencia en las comunicaciones entre la tripulación, por ejemplo entre el piloto y un copiloto, quién toma cada rol dentro de la cabina, quién toma cada decisión, cómo se comunican. Bien, pensá que una vez que acá estás haciendo una simulación, vos estás en contacto por radio con una torre de control, que se simula que está acá atrás, que es la que te va pasando data, digamos, la coordinación entre los pilotos, ¿sí? Se genera un ambiente muy real, la verdad, y hay bastante presión generalmente, porque justamente se busca eso, que todo salga lo más impecable y con la posibilidad siempre de repetirlo, pausarlo, analizarlo, ver en dónde está por ahí la falla, siempre con la idea de mejorar, digamos. Si siempre soñaste con volar sobre nuestra comarca andina, presta atención a lo que nos va a contar Gino, porque desde el Aeroclub El Bolsón se realizan vuelos de bautismo. Podemos ver cómo es nuestro paraíso, nuestra comarca andina, desde allá arriba. Efectivamente, parte de nuestro rol, digamos, como institución es justamente algo histórico en todos los aeroclubes, es el vuelo de bautismo. Un vuelo de bautismo es un vuelo de 15-20 minutos de duración aproximadamente, donde las personas se acercan a tener su primera experiencia, digamos, a bordo de una aeronave. Eso ha sido históricamente de esa manera. Se hace un recorrido explicando lo que son los procedimientos, las puestas en marcha de la aeronave, las performances, cómo se opera, y luego se hace un pequeño recorrido sobre lo que es la localidad del Bolsón, de una vista de arriba. Nosotros articulando un poco con la experiencia, digamos, de vuelo para ver cómo reacciona el organismo de la persona, que es algo totalmente novedoso, es el sueño de mucha gente estar en el aire. También tenemos la posibilidad de articularlo y la suerte con un paisaje hermoso que hay en toda la localidad. Y un poco a raíz de eso nacen lo que son los vuelos más recreativos,
que más allá de un vuelo de bautismo ya comenzamos a hacer algunos recorridos de una forma un poco más turística, que vendría a ser como tener un guía turístico a bordo del avión. Entonces, aprovechando un poco la experiencia de los pilotos locales, que generalmente conocen mucho el entorno, las actividades comerciales que se desarrollan en la zona, los puntos de referencia turísticos y demás, empezamos a construir algunos recorridos de distinta duración de tiempo. Ya se pueden extender a 40 minutos, 30 minutos, 60 minutos, y tenemos ciertos puntos donde vamos tocando algunos lugares clave de la comarca, y como ser, por ejemplo, toda la parte del Río Azul, después llegamos a Lago Puelo, ya pasamos a lo que sería por arriba del desemboque, tenemos vuelos a plataforma, cruzamos a la parte de Maitén, y también hacemos algunos recorridos hacia el lado norte para alguien que quiere un poco de vuelos de más tipo de cordillera, digamos, sobrevolando todo lo que vendría a ser la parte de Mallín Hogado, el Cerro Perito Moreno. Bueno, llegamos hasta el Manso, en ciertas eventualidades, vuelos por ahí con más coordinación, hacemos sobrevuelos en Bariloche, cerca del Tronador. Básicamente tratamos de operar con algunos recorridos preestablecidos, que son los que nosotros creemos que mostramos más toda la parte comarcal, digamos. Y también cuando llegan algunas personas con lugares puntuales que quieren sobrevolar, ya sea porque o quieren sobrevolar su casa o quieren ir a ver tal montaña o algo de eso, con interés lo planificamos y lo realizamos. Y un poco de la misma manera también trabajamos con distintas formas de decir, che, bueno, me gustaría hacer un regalito para alguien que cumple años, para un aniversario, para alguien que... Esas sorpresitas, también trabajamos por ahí con gift cards en ese sentido, que las pueden venir a adquirir aquí, se hace toda la coordinación sorpresa, digamos, y estamos en eso. Y contanos aproximadamente, bueno, los costos de un vuelo de bautismo o, bueno, de tal vez alguno más extenso. Bien, en tema costos arranca, este es un avión con el que realizamos los vuelos, tiene una capacidad para 2 o 3 personas, dependiendo un poquito del porte físico. Los vuelos de bautismo arrancan en 99.000 pesos por pasajero. ¿Sí? De ahí para arriba, según el recorrido que se elija, se va adecuando la tarifa, digamos. Son tarifas preestablecidas igual, que las pueden consultar. Y, por ejemplo, tenemos ciertas accesibilidades, como algunos descuentos para lo que son los residentes de la zona, más sobre todo fuera de temporada, porque la idea es que también todos puedan realizar la experiencia. Algunos tratamos de alcanzar, digamos, o hacerlo más alcanzable, por ejemplo, para familias. Si vienen 2 mayores con un menor de 10 años, el menor viene sin cargo. Siempre le vamos tratando también de buscar la vuelta, porque reiteramos, es una asociación sin fines de lucro y la idea justamente es que las personas del lugar puedan realizar estas actividades también, no solo los turistas. Contanos un poquito del avión con el que haríamos este vuelo. Bueno, el avión lo pueden observar por acá, a mi izquierda está la cabina, es un avión marca Piper, del 1957. Es un avión triplaza, cuatriplaza, dependiendo del porte físico de la gente, que tiene un motor bastante potente para lo que es la relación del peso, y es de características monomotor y ala alta, que nos permite que sea ala alta tener una visión panorámica hacia abajo completamente divina, por así decirlo. Tiene cualidades de que genera vuelos bastante lentos, no es un avión rápido de velocidad para viajar, sino justamente es un avión muy dócil, muy estable, muy seguro, que hace una combinación perfecta para hacer los recorridos, digamos, acá en la zona. Es un avión del 57, por lo que todo lo que es la cabina y el instrumental tiene unos años, sumamente operativo porque los mantenimientos de las aeronaves son anuales y muy rigurosas, pero te da un efecto un poco de vuelo vintage. Es como salir a dar una vuelta, no sé, en un Torino, por así decirte, por el campo, ¿viste? Una cosa así que con la zona viene genial, la verdad. Pero nada, es un avión muy lindo que tiene la institución desde el 2008 más o menos, 2009. Y nada, vuela hermoso, la verdad. Una experiencia única. Sí, 100%. Llegamos al final de este enfoque comarcal, donde conocimos de cerca
el Aeroclub El Bolsón, con su historia, con su actualidad, con sus diferentes áreas y aspectos. Obviamente invitados, invitadas a conocer de cerca sus actividades, seguir en sus redes sociales, ir a su página a ver la información importante que nos comparten. Nosotros nos encontraremos el viernes que viene en una nueva emisión de Enfoque Comarcal, como siempre, a las 9 de la noche por COP TV.